Contamos que Paco y Amarú, un encuentro mágico, relata el encuentro histórico entre Europa y América a través de los personajes de un niño español y una niña indígena. Esta obra busca la posibilidad de encontrar en la mirada de la infancia como puente al reconocimiento, la memoria y la reparación de un evento histórico con las características que tuvo la llegada de los europeos a América. Y para conversar sobre esta obra recibimos a los actores Esteban Casteriana y Natalia Goldberg. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Tardes. Bienvenidos. ¿Cómo surge esta obra? ¿Es una obra de autoría nacional? ¿Es una obra de autoría de ustedes? ¿Cómo llega esta obra a ustedes? Esta obra ya estuvo funcionando hace muchos años y fue reescrita por Lucía García. Originalmente es de ella y fue reescrita junto a Inés Roca. Sí. Y bueno, se presentaron unos fondos y ganaron los fondos y se montó esta maravilla. Y bueno, y después un poco con el rodaje y el montaje de la obra también terminó siendo como una creación en parte colectiva, porque empezamos todos a meter un poco, porque la verdad que Teatro en el Ruedo, que es la compañía con la que estamos trabajando, funciona un poco así, onda, a partir de textos que ya vienen, quizás, o propuestas que vienen, se va construyendo en base a lo que va pasando en la escena. Pero sí hoy por hoy la obra es de autoría de Lu García y de Inés Roca, que Inés además es compañera del elenco también. Quiero entender, se va construyendo en base a lo que va pasando en la escena. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, que no lo había entendido. Bueno, la obra en sí, en este caso, vino con las escenas desarrolladas y con una trama, una historia, con un principio, un desarrollo y un final que estaba muy, muy claro y que de hecho se mantuvo, pero en el recorrido se fue enriqueciendo con el trabajo actoral y con las charlas entre nosotros en los ensayos o post ensayo o por WhatsApp, en la que fue creciendo y se fue construyendo. Es importantísimo esa instancia que tienen las artistas, ¿no? De más allá del ensayo, cuando te metes tanto en una obra que la empezás a analizar. Sí. Y empiezan esos intercambios también, ¿no? Donde a veces hay una concordancia entre todo el elenco y quienes están también. Cuando hablo del elenco también estoy hablando de quien ilumina, de quien dirige. Es que todo, sí, todo. La parte de diseño estuvo muy presente y formó parte de todos estos diálogos. Por eso también es muy lindo lo que se recreó ahí. Uh-huh. ¿Y cómo es el tema de la mirada de la infancia a este tema, ¿no? Que lo tenemos tan incorporado en la vida adulta, ¿no? ¿Cómo juega la mirada de la infancia en esto? Teatro en el Ruedo es un proyecto que justamente apunta a poder abordar temáticas históricas desde el teatro. Y es una compañía que recorre, hace años, con distintas obras, centros educativos, escuelas. Las escuelas van en teatro, pero es una compañía que se dedica específicamente a eso, a instalarse en las escuelas con las características de esa escuela. Tenés un patio con 400 pibes, con un comedor, sí. y se monta, por eso en esto que decía Esteban el diseño está pensado también para que tenga esta versatilidad. Como itinerante. Claro, de poder llegar e instalarse. Claro, es una escenografía adaptarse. que por ahí necesitas un espacio teatral convencional. En nuestro caso es como un carromato que se puede poner acá podría estar. Un concepto artístico de toda la vida, histórico, ¿no? Sí, de alguna manera, claro. El artista nómade que va llevando su arte por el mundo, si se quiere. Sí. Y en esto que decías de la mirada histórica acerca de este tema, que es un tema, que nos atañe a todos. Totalmente. Y a todas. También Teatro en el Ruedo tiene una búsqueda de realizar teatro que tenga que ver con historia, ¿no? Que ahora tiene otras obras en cartel que están rodando justamente por escuelas, que también tocan otras temáticas que tienen que ver con la historia, nacional. Esto es como algo más capaz de América o del mundo, pero sí, y algo que a mí me parece muy importante en todo tipo de teatro es no subestimar al público. Y a veces pasa mucho en el teatro para infancias que hay como una especie de subestimación, ¿no? Como de sobreexplicar las cosas. Y en esta obra se tocan no solamente esa temática, sino se habla sobre la muerte, se habla como de otros temas. Ha cambiado mucho eso con el tiempo, digo. Las infancias han cambiado también. Sin duda.
para empezar, que de un tiempo ya no corto a esta parte tiene muchísima más información, razonan la vida de otra manera, y quizás me atrevo a decir que cuando se presentan obras de ciertas características, entre comillas, para niños, hay un intercambio diferente al que había de pronto cuando yo era chico, donde parecería que le estaban hablando a un sordo, para empezar, porque no sé por qué a los viejos y a los niños se les grita. Bueno, acá sí hay una mirada, así como estaban diciendo, una mirada puesta en la infancia, un conocimiento también de ese público por la experiencia. Entonces sí hay una atención a determinadas características que son importantes a la hora de presentar una propuesta teatral para las infancias, que tienen que ver con el ritmo, con lo oportuno, con el intercambio, con que sea que haya un ida y vuelta constante. No es una obra que viene y se monta y bueno, y que todos hagan silencio y escuchen, claro, sino un público que, activo. Claro, busca sabiendo que pueden pasar cosas y tomar de eso y de esa interacción también. Y según su experiencia, ¿cómo sienten que los niños valoran el teatro, ¿no? Porque, a ver, uno siempre se crió en aquella especie como de competencia entre el cine, la televisión, la radio, el teatro, ¿no? Sí. Y sobre todo entre el cine y el teatro, y la televisión y el teatro. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú tenés a personas de carne y hueso adelante tuyo actuando para vos, es como que tiene un efecto totalmente diferente. Y muchas veces las devoluciones, y cuando hablo de las devoluciones no estoy hablando de un intercambio luego de la obra, te estoy hablando de la devolución del momento de la obra. Son muy valiosas para el artista también, porque a veces, viste que la infancia es muy honesta. Sí. ¿no? Y eso es bueno y es malo, sí, ¿no? crudamente honesto. Es lo más lindo, es lo más lindo. A mí me parece que el público, ese público es hermoso, como pasa quizás también en el carnaval, por ejemplo, que estás actuando y de repente a alguien le pintó comprarse un chori y bueno, y se fue a comprar un chori, o no le interesó y se fue, o le interesó mucho y pegó un grito. Que capaz que en el teatro convencional estamos un poco acostumbrados o adoctrinados, o sea, de alguna forma, bueno, tengo que quedarme, si no me gusta quizás me quedo y bueno, no presto atención pero me quedo. Silencio, que en este caso no hay un adoctrinamiento para el teatro. Y que quizás hasta más se ve, bueno, Nati tiene más experiencia con la primera infancia y el arte escénico, se ve más cuando son más chicos. No sé, en la última función que tuvimos había un nene que tendría 3 años que no paraba de responder cada cosa que preguntábamos y era hermoso, y capaz que había otros de 7, 8 que ya estaban un poquito más, onda, si hacíamos una pregunta muy explícita, sí la contestaban, pero si no estaban un poquito más sentados, tranqui, quietos. Y a mí me parece hermoso cuando se meten en todo. Saliendo un poco de eso, y en lo que tiene que ver con el entrenamiento del artista, porque dice que el artista ensaya, entrena, aprende. Generalmente uno entiende que es antes de la obra, que durante la obra muestra, pero la obra también es una instancia de entrenamiento muy fuerte, sí, ¿no? Y está buenísimo. Y ese tipo de cosas como las que vos estabas contando, de alguna manera enriquecen ese entrenamiento, sí, porque vos no estás preparado para eso que está pasando. No, es que la obra, nosotros ensayamos algo, llegamos a un punto sabiendo que en el momento que aparece el público, ahí arranca como una versión HD de la obra, ¿no? O sea, se ajustan un montón de cosas, empezás a verificar, ¿viste? Esto funciona, esto más, esto nos quedamos un poco, esto lo desarrollamos más, surgen, porque es la magia también de ese intercambio, que existe la obra porque hay un público, hay seres que la ven y está ese intercambio. Entonces ahí salen un montón de chistes de con lo que está pasando en el momento. Con lo que está pasando nutre y se transformó. Y totalmente ya quedó vivo, ¿no? Sí, o a veces esto de agarrar el error como una oportunidad, que a veces que en el teatro eso repasa. O sea, si no salió la música, si pasó algo con las luces, si te equivocaste, si nos pasó algo a nosotros, si pasó algo con la escenografía, si pasó algo con la platea, como que todo eso se toma y también te va dando herramientas. O sea, se vuelve a pasar algo parecido, ya tenés algo a donde volver. También está bueno en Paco y Amarú, el planteo inicial es una troupe que llega
montar esta obra como podría estar montando otra. Entonces, todo el tiempo está el juego entre troupe, que somos nosotros, Esteban, Natalia, Mati, Ine, que no estamos en personaje, pero sí, pero no. Y luego representamos, nos desdoblamos en personajes, pero entramos y salimos de esa situación. Entonces también eso permite una complicidad y un detrás de bambalinas que no es tal, como que vas viendo todas las cosas que van pasando, algunas no. Sí, en esto que decías, perdón, del teatro, el cine, como esta competencia que a veces tenemos, yo creo que el público, la infancia, como tiene algo... Cuando ves a un niño actuando o jugando a actuar, tiene una entrega distinta a la que tiene un adulto, porque en realidad se entrega, o cuando está jugando es un superhéroe y es un superhéroe. Y a mí me parece que en el teatro pasa un poco lo mismo, aunque sean chiquilines que ya están un poco en esa edad como de transición, un poco más grande, cuando logran meterse como en el espectáculo, se meten y empiezan a creer eso que está pasando, y eso es re lindo, que a veces como adultos nos cuesta un poco más o nos tienen que entrar como convencer de otra forma, capaz que tenemos que ver una mega actuación o cosas que nos interpelen más. Totalmente. Obviamente yo no vi la obra de Paco y Amaru, pero más o menos leyendo este back uno se puede llegar a imaginar qué es lo que pasa con los valores, qué es lo que pasa con el valor que tiene la inocencia y la falta de prejuicio muchas veces que pueden llegar a... Volvemos a lo mismo, los niños son seres muy misteriosos, a veces claro, muy misteriosos y muy cristalinos al mismo. Es una cosa rarísima lo que pasa con los niños, pero sí tienen eso que de pronto no vienen viciados con lo que puede llegar a ser una doctrina, la doctrina que le vamos dando a los adultos o la vida misma en este encuentro que ustedes plantean en esta obra. Sí, acá yo creo que en eso que decís hay una particularidad, porque también cada uno, tanto Paco como Amaru, vienen de un lugar, vienen con determinados valores, con determinada información, y desde esa información se encuentran. Entonces hay algo que sucede, y es como el valor de la información de cada uno, pero también la apertura al encuentro de esas informaciones, y no a la lucha por la propia información, digamos, como por lo propio. ¿Dónde podemos ver actualmente esta obra? Bueno, estamos en la Sala Atahualpa del Galpón, sábados y domingos a las 3 de la tarde hasta el 23 de noviembre. Así que bueno, ahí vamos a estar todos los fines de semana. Y después volvemos en marzo. Bien. Después volvemos en marzo. En la obra también aparece un poco esto que traías de como la inocencia del encuentro entre los dos niños, y por otro lado el tipo de encuentro que se daría con el mundo adulto, o sea, la diferenciación entre estos dos encuentros, y como Paco y Amaru viven ese encuentro y se conocen y exploran y se muestran sus culturas de una forma armoniosa, que también es un relato ficcionado, algo que nosotros imaginamos, que también invitamos a los niños a imaginar esta posibilidad. Y por otro lado, la posibilidad de cómo fue con el mundo adulto, que quizás es más tenso, que ya tenemos otras ideas acerca del otro. Exacto. Que eso también está puesto en la obra, como la mirada de la infancia y la mirada del adulto. Quiere decir que los adultos también tenemos que ir a ver esta obra. Sí, claro. sí. Es una obra muy tierna que va a gustarles. ¿Dónde nos compramos las entradas? ¿Cómo hacemos para asistir? ¿Por Red Tickets? Por Red Tickets, y nosotros acá trajimos un regalito de entradas para... Hay que mandar un WhatsApp al 099-096441, y ahí tenemos 2 invitaciones para este finde, así que repito el número. De eso mismo, decirlo de vuelta. 099-096441. Bien. Y bueno, las personas que mandan ahí, vamos a tener... Perfecto. Esteban Casteriana, Natalia Goldberg, un placer tenerlos acá. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.